Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar acerca de la resolución de facilidades administrativas, de acuerdo a lo que dice el título 2, que es sector de autotransporte terrestre de carga federal, conformado el equipo por su servidora Ariana Yanet Salcido Terrazas, Delania Robles Maldonado, Jocelyn Alejandra Orozcolave. retención del ISR a operadores, macheteros y maniobristas. ¿Quiénes son los beneficiados? Los contribuyentes, personas físicas y morales, así como los coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal. Se consideran contribuyentes exclusivos de actividad de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros aquellos que sus ingresos de estas actividades sean de cuando menos el 90% de sus ingresos totales. Dichos transportistas podrán enterar el 7.5% por concepto de retenciones de ISR. Los contribuyentes que opten por aplicar la facilidad a que se refiere esta regla por el ejercicio fiscal del 2016 estarán relevados de cumplir con la obligación de presentar declaración informativa por los pagos realizados a los trabajadores por los que ejerzan dicha opción. obligación para la facilidad. Podrán deducir hasta el equivalente de un 8% de los ingresos propios de su actividad, sin documentación que reúna requisitos fiscales siempre que el gasto haya sido efectivamente realizado en el ejercicio fiscal de que se trate. La erogación por la cual aplicó dicha facilidad se encuentra registrada en su contabilidad. efectúe el pago por concepto del ISR anual sobre el monto que haya sido deducido por este concepto a la tasa del 16%. El impuesto anual pagado se considerará como definitivo y no será acreditable ni deducible. En el caso de los coordinados o personas morales que tributen por cuenta de sus integrantes, efectuarán por cuenta de los mismos el entero de dicho impuesto. Los contribuyentes que opten por esta deducción deberán efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual a que se refiere lo anterior, lo que se determinarán considerando la deducción realizada en el periodo de pago acumulado del ejercicio fiscal de que se trate, aplicando la tasa del 16%, pudiendo acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio fiscal realizados con anterioridad por el mismo concepto. Estos pagos provisionales se entenderán a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel por el que se efectúe la deducción. Los contribuyentes que adquieran diésel para su consumo final, para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público de carga federal a través de carreteras o caminos, así como los que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre de carga federal que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, podrán acreditar los estímulos contra los pagos provisionales o el impuesto anual. El monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla en el ejercicio de que se trate se deberá disminuir del monto que se obtenga de restar al total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio. Las deducciones autorizadas conforme a la ley del ISR por la que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente resolución y hasta el monto de dichos ingresos. Cuando las deducciones autorizadas conforme a la ley del ISR, por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente resolución, sean mayores a los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, no se disminuirá monto alguno por concepto de la deducción a que se refiere la presente regla. Responsabilidad solidaria de los coordinados. Los coordinados que opten por aplicar las facilidades serán responsables solidarios únicamente por los ingresos, deducciones, impuestos y retenciones que hayan consignado en la liquidación emitida al integrante de que se trate. Cuentas maestras. Las personas físicas permisionarias del autotransporte terrestre de carga federal que constituyan empresas de autotransporte podrán abrir y utilizar para realizar las erogaciones correspondientes a las actividades de dichas empresas cuentas maestras dinámicas
o empresariales a nombre de cualquiera de las personas físicas, permisionarias, integrantes de la persona moral de que se trate. Concepto de coordinado. Los contribuyentes dedicados a la actividad de autotransporte terrestre de carga federal considerarán como coordinado a toda persona moral dedicada exclusivamente al servicio de autotransporte terrestre de carga federal que agrupa y se integra con otras personas físicas y personas morales similares y complementarias. Estos elementos integran una unidad económica con intereses comunes y participan en forma conjunta y en diversas proporciones no identificables con los propósitos siguientes. 1. Coordinar y convenir los servicios que se presten en forma conjunta, incluyendo las empresas que presten servicios o posean inmuebles dedicados a la actividad del autotransporte terrestre de carga federal. 2. Cumplir con las obligaciones en materia fiscal por cuenta de cada uno de sus integrantes en forma global. 3. Contar con un manual de políticas para la aplicación de los gastos comunes y su prorrateo a cada uno de sus integrantes, el cual deberá tener una disposición de las autoridades fiscales cuando se lo solicite. Donativos a fideicomisos constituidos con organismos públicos descentralizados del Gobierno federal. Los contribuyentes podrán considerar como deducibles para efectos de dicho impuesto los donativos que realicen a fideicomisos que constituyan organismos públicos descentralizados del Gobierno federal en instituciones de crédito del país, siempre que cumplan con los requisitos que establece dicha ley. Enajenación de acciones emitidas por empresas dedicadas al autotransporte terrestre de carga. Que sean enajenadas por personas dedicadas exclusivamente a la actividad de autotransporte terrestre de carga federal, se releva al adquiriente de las mismas de la obligación de efectuar la retención del 20% a que se refiere el artículo 126 de la ley del ISR, siempre que el enajenante de las acciones acumule a sus ingresos propios de la actividad de autotransporte terrestre de carga federal. Para ello, el integrante del coordinado que enajene las acciones, o en su caso, el coordinado a través del cual éste cumpla con sus obligaciones fiscales, deberá presentar un informe de las operaciones de enajenación de acciones por contador público registrado con la información que para tal efecto determine el SAT. Aviso de opción para tributar a través de un coordinado. Quienes opten por pagar el ISR a través del coordinado o de varios coordinados de autotransporte terrestre de carga federal de los que sean integrantes deberán presentar, además del aviso de opción, el de actualización de actividades económicas y obligaciones ante las autoridades fiscales e informar por escrito al coordinado o a la persona moral del que sean integrantes. Que ejercerán dicha opción y que presentaron dicho aviso de actualización ante el RFC a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente resolución. Adquisición de combustibles. Considerarán cumplida la obligación cuando los pagos por consumos de combustibles se realicen con medios distintos a cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios o monederos electrónicos, siempre que estos no excedan del 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad. Declaración informativa de sueldos y salarios. Los que se encuentran obligados, los integrantes del coordinado, será el coordinado quien deberá cumplir con dicha obligación por cuenta de cada uno de sus integrantes, anotando para ello la clave del RFC de los integrantes, personas físicas o morales correspondientes. Impuesto al valor agregado o IVA. Los coordinados podrán cumplir con las obligaciones fiscales en materia del IVA por cuenta de cada uno de sus integrantes, aplicando al efecto lo dispuesto en la ley del IVA. Asimismo, deberán emitir la liquidación a sus integrantes a través de un CFDI, comprobante fiscal digital, de retenciones e información de pagos con los siguientes requisitos. Denominación o razón social, domicilio fiscal,
clave en el RFC de la persona moral, así como el número de folio consecutivo. Lugar y fecha de la expedición. Nombre del integrante al que se le expida su clave en el RFC o en su caso la CURP. Ubicación de su negocio o domicilio y firma del mismo o de quien recibe el documento. Descripción global de los conceptos de los ingresos, deducciones y en su caso de los impuestos y retenciones que le correspondan al integrante de que se trate. Los coordinados deberán expedir el CFDI de retenciones e información de pagos, al cual se le deberá incorporar el complemento de liquidación que al efecto publique el SAT en su portal. En dicho CFDI, además, deberán asentar la información correspondiente al valor de las actividades, el IVA que se traslada, el que les hayan trasladado, así como en su caso el pago de la importación. Los contribuyentes que se encuentren inscritos en el RFC a la fecha de entrada en vigor de la presente regla tendrán hasta 30 días siguientes a dicha fecha para presentar su aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones en los términos de lo establecido en el artículo 30, fracción 5 del reglamento del Código y en la ficha de trámite 71 del Código Fiscal de la Federación, contenida en el anexo 1A de la miscelánea fiscal, e informar al coordinado del que sea integrante que ejerzan dicha opción. Información con proveedores del IVA. Coordinados del autotransporte terrestre de carga federal que cumplan con las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes presentarán la información en forma global por sus operaciones y las de sus integrantes por las actividades empresariales que se realicen a través del coordinado. Bueno, con esto concluimos con este título. Muchas gracias por su atención.